que eh, el libro de los Hechos es la continuación del ¿qué libro? ¿De qué evangelio? De Lucas. ¿Mm? Dice, no lo, bueno, vamos a pedirle a la Laia que lo busque. Busca Lucas 24, 49, Laia. Dice allí la palabra del Señor, la leemos en el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál era la promesa? ¿Alguien sabe cuál era la promesa? ¿Sí? ¿Alguien la leyó alguna vez a la promesa? ¿En dónde la encontramos? Esa promesa. ¿Eh? No, la promesa, ¿dónde la encontramos? ¿Alguien sabe? Vamos, seamos más específicos. En San Juan, en San Juan capítulo 14, dice allí, San Juan 14, 15 y 16, 17 y el 18, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y dice, fíjense, ¿en qué tiempo va a hablar ahora? En tiempo futuro. Y estará, ¿en dónde? En. Esto es importante para el cristianismo. Esto es importante que en esta noche nosotros podamos tomar en cuenta esta declaración. Y estará en vosotros. El Espíritu Santo de Dios fue prometido para, no solamente para estar con nosotros, sino para estar en dónde? En nosotros. Y dice allí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? Entonces, cuando vemos en Lucas el verso 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, se está refiriendo a la promesa de enviar la persona del Espíritu Santo. Escuche, miren, es importante esto, iglesia. Nosotros que somos una iglesia denominada carismática pentecostal, es importante que entendamos que una cosa es la persona del Espíritu Santo, una cosa es el poder del Espíritu Santo, otra cosa son las manifestaciones del Espíritu Santo, otra cosa son los dones del Espíritu Santo. A veces, lamentablemente, no sé por qué, pero los cristianos evangélicos pentecostales esencialmente, somos de mezclar todas estas cosas y no sabemos cómo después gerenciarla en nuestra propia vida. Y creemos que por ser iglesia pentecostal, entonces ya tenemos la promesa del Padre, tenemos el Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros y entonces la promesa del Espíritu Santo, la promesa de la persona del Espíritu Santo, en esta tarde, miren lo que dice San Juan. Ponme San Juan 14, 15, Laíta, porfa. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué parte del alma? Recuerden que el alma está compuesta ¿por qué? Por mente, emociones y voluntad. Verso 15, en este verso 15, ¿a qué parte del alma está apelando Jesús? A ver, pero si me amáis, ¿con qué ama uno? ¿Con la mente o con las emociones? Pero recuerde que al final, ¿sí?
Aquí dice, si me amáis, está apelando a una parte del alma. Amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Si me amáis, ¿a qué se está? ¿Qué dice, qué decía el Salmo, que era el Salmo 19, ¿no? Salmo 19, 7, ¿no? Que decía, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces hablábamos de que la palabra de Dios, la ley de Dios, perfecta, todos han estado en estos días martes, ¿se acuerdan? Hemos hablado que la ley de Dios convierte, tiene que convertir nuestra mente. Mira, hermano, no, Dios no es un Dios de desorden. Si hay algo que usted y yo debemos aprender, es que el Dios que nosotros creemos es un Dios ordenado. Y si Él puso la mente, en el alma puso la mente, las emociones y la voluntad, y no le hizo todo un menjunje, así una ensalada rusa, sino que estableció bien ciertos parámetros para el alma, entonces por algo es. Entonces la Biblia dice, si la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces tengo que asumir que la ley de Dios, el mandamiento de Dios, los decretos de Dios, las reglas, las normas de Dios, ¿a cuánto le gustan las reglas? A mí no me gustan las reglas, pero Dios las ha establecido. Porque las reglas están establecidas para mantener un orden, un equilibrio, un estado de justicia, de equidad. ¿Sí o no? Imagínense la avenida esta aquí. Todo el tiempo pasan coches, todo el tiempo pasan coches. ¿Cuándo una persona puede cruzar para el otro lado? Si no ponen un semáforo. El semáforo está puesto para manifestar ¿qué? La equidad y el orden. ¿Sí o no? El orden y la equidad. ¿Por qué? Porque si no, el de este lado no cruza más para el otro lado. Entonces, mira, el movimiento anarquista que está ya hace muchos años en el mundo, está en contra de todas estas cosas, porque el movimiento anarquista promueve de que no debe haber ninguna clase de ley. Imagínense, el oeste sería esto. Y el problema es que a veces ese espíritu de anarquismo se mete dentro de la iglesia. Y entonces, sin darnos cuenta, comenzamos a descontrolarnos. ¿No? Hay normas, hay leyes. Y Dios, volviendo a nuestra alma, Dios estableció algunas cosas, algunas normas, algunas leyes para la mente. Búscame Segunda de Corintios 10, porfa. Segunda de Corintios 10, 10:3 ¿es? Creo que es 10:3. A ver. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Presta atención ahora, ¿eh? O sea, las armas de Dios, una de las armas es su palabra, el establecimiento de orden, el establecimiento de algunas de reglas, y dice que esas armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Ahora vamos a ver dónde están esas fortalezas. Ahora, verso 5 dice que se levantan, derribando argumentos. Miren, ¿dónde están los argumentos? ¿Dónde están los argumentos? ¿En las emociones o en la voluntad? En la mente. Después de ahí se pasan hacia otro lugar. Pero esas fortalezas están en la mente. Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí veo dos cosas. Que Dios, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, va a derribar en nuestra mente los argumentos que van en contra de lo que Dios ha establecido. Dios estableció que el hombre fuera hombre y todo su ser, todo su ADN, todo su ser es hombre. Y Dios estableció que la mujer fuera mujer y tienen cuerpo diferente, piensan diferente, ven cosas diferentes, sienten diferente, deciden diferente. Dios estableció normas. Sin embargo,
hay argumentos que se levantan para decir, no, hay un tercer sexo. Y ahora, hoy estaba escuchando que en Andalucía, ahora se va a promover el sexo liberal, el sexo educativo, el sexo, yo qué sé, mire, una porquería lo que escuchaba. Argumentos humanos que van en contra de lo que Dios ha establecido. Pero Dios, su palabra, Él se levanta y dice, lo establecido, lo que yo establecí, establecido está. Y así fue establecido y así funciona, y si se hace de esta manera, va a funcionar. Y si se hace de otra manera, no van a funcionar. Y vemos un mundo que no funciona. Vemos un mundo que no funciona. Vemos un mundo que el 90% de las riquezas del mundo están en el 10% de la población. Piense, el 90% de la población del mundo está en manos del 10% de la población. ¿Eso es equidad? No, eso es injusticia. ¿No merece el negrito del África también los mismos derechos que nosotros? ¿O somos mejores? ¿Recuerda el frasco del domingo? Somos tierra. Ah, pero no, nosotros no somos del primer mundo. Sin embargo, la palabra del Señor dice que viene para derribar. Ahora, hermanos, vayamos mucho más cercano a nosotros, vayamos a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin preguntarle a Dios? Decisiones cotidianas. No estoy hablando, hermano, de, yo qué sé, si se va a ir a dormir, si se va a cortar el pelo o no se va a cortar el pelo. Estoy hablando de decisiones que son importantes, que son trascendentales en nuestra vida. ¿Le preguntamos a Dios, le consultamos a Dios? No. Sin embargo, esos se levantan como fortalezas en nuestra vida. Vaya a decirle algo a usted. ¡Oh! Tuvimos una oportunidad de evangelismo en Bufalá y yo tuve la oportunidad siempre me voy con algún jovencito y charlo y voy hablándole y voy preguntando, escarbando a ver qué piensan y qué dicen ellos. Y uno me confesó que estaba luchando con ciertas tendencias. Entonces fuimos con mi esposa, hablamos con la madre y el padre, mire que está luchando. Vale. Nosotros no lo sabíamos. De repente un día aparece que la madre lo había al niño metido en el mismo infierno. De cabeza, de patita lo tiró al infierno. ¡Pum! Hoy el chico ya no se llama, no tiene más nombre de hombre, tiene nombre de mujer. Fortalezas. ¿Sabe qué me dijo la madre a mí? ¿Usted quién es para meterse en la vida privada de mi familia? No, haga con su vida. Lo mandó al infierno mismo. Entonces, es importante que nosotros podamos decir, Señor, con humildad, decir, Señor, si hay fortalezas en mí, si hay argumentos que se levantan con altivez, Señor, en contra de tu voluntad, necesito que lo derribes. Aquí tenemos una forma de cómo la palabra de Dios es aplicada a la mente. Seguramente que hay argumentos en mi propia vida, argumentos humanos, que necesito que el Señor los arranque de mi vida. Y que Él los quite, porque si no voy a vivir desviado, vivir una vida de pobreza espiritual, una vida de falsedad espiritual, una vida de hipocresía. Ahora, hermanos, dice la palabra del Señor, volvamos a Juan. Dice, si me amáis, recuerden que aquí la palabra entonces, Jesús está desafiando dos cosas del corazón del hombre. Si me amáis, yo veo aquí que, como hemos dicho anteriormente, están bien definidas, el alma está bien definida, mente, emociones y voluntad. Si me amáis, ¿con qué se ama? Con las emociones. No está mal amar, no está mal ser una persona que usa sus emociones. Ahora Él va a decir, guardad mis mandamientos. ¿A qué se está refiriendo ahora? Guardad mis mandamientos. A cumplirlos.
A la voluntad, ¿sí o no? Se está refiriendo a la voluntad. Luego él va a decir, en este mismo pasaje, en el verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aquí veo mente, voluntad y emociones. ¿Sí o no? Aquí veo, el que tiene, el que los ha retenido en su mente. ¿Cómo dice, cómo dice Deuteronomio 6? Escribirás estas palabras, las atarás a tu mano derecha, las escribirá, lo pondrás en los linteles de tu puerta. El que tiene, el que se ha aprendido el versículo y que luego lo practica, el Señor va a decir, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí vemos una manifestación de la palabra del Señor en las tres áreas. Dice, creo que el libro de Romanos, a ver, o el libro de Romanos o Corintios, a ver si lo encuentro. Que Dios produce en nosotros. Lo hemos leído el otro día, ¿no? Creo que lo hemos leído, ¿no? ¿Es en Corintios? No. Dios es el que produce el querer como el hacer. Creo que era Corintios, no. ¿Eh? Filipenses 2:13, puede ser, a ver. No, no, no lo recuerdo, puede ser, sí. Sí, vale, sí, sí, sí. Sí, es verdad, muchas gracias. Gracias, Carlito. Porque Dios es el que en vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros. O sea, aquí hablándolo en primera persona, leyéndolo en primera persona, perdón, podríamos decir, porque Dios es el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿A qué parte del alma, de su alma está apelando la palabra de Dios? Está aplicándose ¿a dónde? A la voluntad. Entonces, cuando Dios toma a alguien, lo hemos dicho muchas veces, pero no está mal que lo repitamos. Cuando Dios toma a alguien para tratarlo, hermanos, el trato de Dios es un trato serio. Y es importante que nosotros entendamos, y vuelvo a decir nuevamente, creo que haber dicho alguna vez esto ya, que es importante que entendamos que Dios me está tratando y que Dios no va a abandonar su obra, que Dios es persistente, que Dios es persistente en la obra que Él está haciendo. Pero es necesario que nosotros también tengamos una obediencia perseverante a esa obra que Él está haciendo en mi vida. No entiendo yo, Señor, por qué estoy pasando esta situación, pero yo sí entiendo una cosa, Señor, que tú sí me estás tratando. Porque la Biblia dice que al que Dios ama, lo disciplina, lo corrige. Porque lo ama. Ahora acá la palabra del Señor dice que Él produce así el querer como el hacer. Él lo produce. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo que no se trata de que solamente yo quiero hacer la voluntad de Dios, sino que Él tiene que producir en mi vida el querer hacer la voluntad de Dios, pues entonces mi oración cambia, debe cambiar. Y mi actitud ante la palabra debe cambiar. Señor, produce en mí el hacer tu voluntad, yo quiero hacerla.
Señor, estoy rodeado de tentaciones. Dentro de mi propia vida, hay enemigos que se levantan para no hacer tu voluntad. ¿Sí o no? Eso lo encontramos ¿qué? En Romanos 7, ¿no? Eh, Es Romanos 7 que dice, está en mí el querer hacer lo bueno. Romanos 7, ¿no? Miren lo que dice la palabra del Señor, Romanos 7, 18. Miren la lucha del apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, diga conmigo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El problema es que nos confiamos demasiado en la carne. Entonces nos dejamos ir. Pero si yo no le hago mal a nadie. No, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado de ti mismo. Mire, no hay mayor enemigo que usted mismo, para usted. El apóstol Pablo lo acaba de decir. Él dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. No mora el bien. Si usted en esta mañana, en esta noche presta atención a esta declaración, mañana o esta noche su oración tiene que ser diferente. Mi oración tiene que ser diferente. Señor, ten cuidado porque a lo mejor soy un Judas, soy un traidor, Señor. Soy un apóstata. No sé qué se esconde en mí. Y eso me va a llevar, me va a empujar inequívocadamente a confiar en Dios. ¿Deja usted de confiar en su propia sabiduría, en su propia experiencia, en, en sus propias manifestaciones que ha tenido con el Señor? Yo sé que algunos de ustedes han tenido visiones, el Señor les ha dado palabra, les ha hablado, les ha revelado, pero no se confíe en eso. Él dice, yo conozco a un hombre, el apóstol Pablo dice, yo conozco a un hombre, hablando de sí mismo, que fue llevado ¿hasta dónde? Hasta tercer cielo. Y entonces cuando descendió, él se dio cuenta. ¿Usted cree que Pablo está hablando con absoluta sinceridad aquí? Está hablando con absoluta sinceridad. Dice, si yo me dejara llevar, yo he escuchado cosas que nadie ha escuchado en esta tierra. Que nadie escuchó. Cosas inefables. Si me dejo llevar por mi propia experiencia con el Señor, ¿serían válidas? Sí, porque no estaría mintiendo. Pero estaría dejando de confiar en Dios para confiar en su propia fuerza. Entonces el apóstol Pablo dice allí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no él. ¿A qué parte del alma se está refiriendo? A la voluntad. Se está refiriendo a la voluntad. Por eso es que necesito que la palabra de Dios ejerza esa conversión de Salmo 19:7, la convierta en ¿dónde? En mi voluntad. En mi voluntad. Necesito que la voluntad de Dios prevalezca sobre mi voluntad. Como dijo el profeta Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario, es necesario, es necesario. Es necesario que aprendamos a llevar nuestra cruz cada día a la presencia del Señor, diciendo, Señor, crucifícame. No le voy a preguntar a usted para no ofenderle. Pero ¿sabe cuánta gente dice, pastor, me hirieron? Si nosotros estamos muertos en Cristo, si estamos muertos en Cristo, y esto también, esto yo lo he vivido, Pastor, el hermano me dijo una cosa y me hirió.
Wenceslao Díaz, que era un italiano, me dijo, tienes que morir, no tienes que estar herido, tienes que morir. Me dejó peor que el otro. Yo fui a buscar consuelo y me mandó. Porque la cruz, ¿para qué es? Para llevarla colgada acá y que me digan, la llevo aquí tatuada en la frente, yo qué sé, en la espalda. No, hermano, la cruz no es para andar mostrándola. La cruz es para morir. Y en la cruz tiene que morir nuestro yo. En nuestra cruz tiene que morir nuestros planes, nuestros sueños. Lo dijimos el domingo. Y Él dice, hay lugares, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí andan haciendo pavadas, estupideces, mirando cualquier cosa, siguiendo a cualquiera, llenando su mente con estupideces y quieren que Dios les conceda las peticiones de su corazón. Creemos que Dios es el genio de la lámpara, que nosotros hacemos nuestras porquerías y después cuando se nos antoja, Señor, dame el coche. Y Dios dice que sí. ¿Y usted quién se cree que es? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que la palabra de Dios tiene que transformar nuestra voluntad. Toda teología, todo conocimiento, toda revelación que tengamos de la palabra del Señor tiene que afectar nuestra voluntad. Tiene que afectar nuestra voluntad. Y nuestra voluntad constantemente va a ser probada. Fue probada por Satanás mismo a Cristo. Si eres hijo de Dios, manda. ¿A qué estaba apelando Satanás? A la voluntad de Cristo. Si eres hijo de Dios, y ahí vamos nosotros, porque somos hijos de Dios, hacemos lo que se nos antoja. No. Precisamente porque soy hijo de Dios, obedezco, trato de obedecer. Entonces el apóstol Pablo dice allí, verso 18, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ese mal que estaba morando, en el cuerpo, en la carne de Pablo, lo llevaba a hacer ciertas cosas que no quería. O sea, esa naturaleza de pecado, esa ley de pecado, tenía un peso sobre la voluntad del apóstol Pablo. Entonces cada vez que estaba siendo tentado para no hacer la voluntad de Dios, tenía que ir con su alma, su mente, sus emociones y su voluntad a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame porque mi voluntad del Señor está siendo probada por el enemigo. Porque, Señor, muchas veces el mal que no quiero, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces, por favor, iglesia, pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor que Él derribe todo argumento. Después vendrán las manifestaciones del Espíritu Santo. Después vendrán las manifestaciones, los dones, las gracias, los milagros, todas esas cosas. Pero si Dios no manifiesta primero una conversión en su pueblo, ¿cómo lo va a manifestar luego afuera? Somos nosotros los que somos transformados. Dice la palabra del Señor que el juicio comienza primeramente ¿por dónde? Por la casa del Señor. No está hablando de juicio, de un juicio condenatorio que también vendrá, que un juicio de recompensa que luego vendrá. Está hablando de un juicio, de poner las cosas en su lugar. Aquí, este pensamiento, José Luis, esta actitud que estás teniendo, esta costumbre, estas cosas que estás haciendo, no pueden estar aquí. No pueden estar aquí, no las debes hacer, no te las debes permitir, yo no te las permito y tú tampoco deberías permitírtela. Entonces, el apóstol Pablo dice allí, así que queriendo, versículo 20, versículo 20, el 20, ¿verdad? Sí, el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
Miren lo que dice ahora. Sino el pecado que mora en mí. ¿Qué mora en nosotros? El pecado. ¿No será algún demonio? ¿Puede un... A ver, hermano, porque a veces, Señor Jesús. Pastor, necesito liberación. ¿Liberación de qué? De un demonio, de un espíritu. Pero no tiene el espíritu de Cristo. Le vamos a sacar el espíritu de Cristo. Se lo vamos a sacar y ¿qué va a tener? El espíritu de Cristo sacando el espíritu de Cristo. No, lo que tiene es pecado. Pecado y carne. ¿Sí o no? Y confundimos el pecado, enseguida le echamos la culpa al demonio. Y el demonio dice, yo no fui. Dijo lo que dijo porque tiene pecado y porque le gusta así, hacer así. Me imagino que no se imaginó, no sabe las cosas que pienso yo. Me imagino los demonios haciendo manifestación en el cielo. Señor, nos culpan a nosotros y son ellos los desgraciados. Son más demonios ellos que nosotros. Una manifestación en el cielo. Somos inocentes, inocentes. Una huelga en el infierno. El diablo anda enfadado porque le hicieron una huelga a los demonios. Porque le echan la culpa, los humanos le echan la culpa a los demonios. Ay, me fumé un cigarro, me tentó Satanás y el demonio asqueroso, inmundo. ¿Te gusta fumar cigarro, hermano? ¿Qué venía? Y así podríamos con la lista. ¿Sí o no? Entonces Pablo dice acá, dice, mire, y si hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces cuando yo identifico al enemigo que está dentro de mi corazón, cuando usted lo identifico al enemigo, sé cómo voy a ir a orar al Señor. Entonces me voy a ir, cuando yo identifico que el pecado está en mí, que hay cosas de pecado en mi vida, entonces voy a ir a 2 Corintios, capítulo 10, verso 4. Entonces allí voy a encontrar que las armas de Dios son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Pero si no, siempre le voy a estar echando la culpa a mi esposa, al gato que no me deja en paz, al perro, al vecino. Todos tienen la culpa. Menos yo. Menos yo y el amigo que está dentro mío. Entonces resuelva, hermano. Resuelva. Resuelva acabar con la mentira. Resuelva acabar con la hipocresía. Resuelva acabar con el chisme, con la murmuración. Resuelva acabar con la duda, con la incredulidad. Que se agazapa es vivir con duda en nuestro corazón hacia Dios. Es pecado. Es pecado. La Biblia dice que el que se acerca, bueno, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando dudo de Dios, cuando dudo de la palabra, cuando una persona duda de la palabra, cuando no la obedece, uy, entonces estoy lleno de dudas. ¿Sí o no? Cuando una persona duda de la palabra, no anda diciendo estoy dudando, estoy dudando, estoy dudando. No, lo que anda haciendo es va a su bola, haciendo lo que le parece, tomando decisiones como le conviene según su naturaleza de pecado. Y entonces estoy viviendo en un estado de rebelión. Estoy dudando de la palabra del Señor. Pero Dios dice que hagas así. Pero a mí me parece que... Mire, yo creo que el enemigo nos enseñó bien a los evangélicos. Nos hemos convertido en especialistas en armar argumentos para justificar nuestras porquerías. Nos hemos vuelto especialistas. No me congrego porque hoy viene fulanito a casa. Mi mamita, que hace rato que no la veo, toda la semana tiene para ver a su madre, pero el domingo, que aparta para el día para el Señor, no aparece el Señor o la señora. Argumentos humanos. No, pero yo ese día, bueno, un montón de otras cosas.
No diezmé a la iglesia porque tenía en mi país una necesidad y allí estaban con... No, hermano, esas son... Si usted ofrenda y diezma en el lugar donde el Señor le ha puesto, el Señor también va a proveer. Y se lo dice alguien que el Señor ha provisto. El Señor ha establecido en nosotros esta gracia y hemos visto que funciona. Hemos visto que orar al Señor antes de que ir a consultar a cualquiera. Hemos visto que consultar primeramente la palabra de Dios funciona más que cualquier consejo humano. No estoy diciendo que desechemos los consejos humanos, solamente estoy diciendo que en el momento de dar prioridades voy a ver primero qué dice la Escritura. Entonces, una forma de que la palabra del Señor, miren, aquí tenemos dos cosas. Vemos, verso 21, ponme, Daya, porfa. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué es la ley del qué? La ley del pecado. Esta ley, que el mal está en mí. Le vamos a llamar ley de pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que esa ley de pecado tiene un peso sobre dónde, en qué parte de nuestra alma. En la voluntad. También afecta a la mente, también afecta a las emociones, pero aquí estamos hablando de la voluntad. ¿Estamos de acuerdo? En la ley del pecado, trabajando en el área de la voluntad. Entonces, el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que asimismo yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí Pablo está estableciendo de que la ley de Dios puede tener un peso sobre la mente. Pero vamos a ver ahora también, bueno, lo que hemos leído en Filipenses, que esa ley puede producir en nosotros el querer hacer su voluntad. Debemos decidir qué clase de ley va a dominar nuestra voluntad. Debemos decidir qué clase de ley va a determinar los días que vienen. Y digo que debemos decidir porque Dios también nos ha dado el libre albedrío al final. No somos títeres, aunque sí que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. También es cierto que nosotros ejercemos nuestra voluntad. ¿Alguien sabe cómo dice, qué fue lo que hizo Daniel? ¿Propuso Daniel en su corazón? ¿Qué cosa? No contaminarse con la comida del rey. ¿Sí o no? ¿A qué áreas de su alma activó? Él sabía, yo creo que él era un hombre, era una persona que estudiaba, y el contexto y todo el contexto histórico habla de que Daniel era alguien sabio, que no era uno que se chupaba el dedo y que andaba ahí. Entonces, él tenía conocimiento de toda la cultura pagana. Entonces, en su mente sabe que él puede estar ofendiendo a Dios al participar de esa cultura pagana. Creo que el apóstol Pablo, me parece que el apóstol Pablo dice algo de eso en el capítulo 14. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Yo soy de los segundos. De hecho, por eso decidimos que al final, para toda la gente, para todas las personas que no se pueden congregar el fin de semana porque trabajan, y esto fue algo que el Señor trajo a nuestra vida, creo que hablando con el Giovanni, la Clau y la Mili, no sé con quién más, nos dimos cuenta de que al final la gente tiene que trabajar. Y algunos tenemos la suerte de poder trabajar de lunes a viernes, pero otros tienen la suerte también, que es una bendición trabajar el fin de semana. Pero entonces, hasta en un momento dado, nosotros habíamos aconsejado a gente diciendo que no cogiera trabajo los domingos porque es el día del Señor. Pero el martes no es el día del Señor, o sea, es el día del diablo. El lunes es el día del diablo. De lunes a sábado, día del diablo, y el día del domingo, día del Señor. Entonces, claro, respetamos todas las opiniones, cada uno. Hay gente que dice, no, el día sábado, vale, pues. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido que lo que hace, lo hace para el Señor, come para el Señor, no come para el Señor, danza para el Señor, no danza para el Señor, canta para el Señor, no canta para lo importante es que lo que haga, lo haga para el Señor, aún en el silencio puedo estar haciendo cosas para el Señor. Aun cuando a veces no levanto las manos, están pasando cosas dentro de mi corazón y también las hago para el Señor. Cuando levanto las manos, cuando lloro, cuando me río. Si hago lo que hago, lo hago para el Señor y en mi mente tengo paz y no estoy contradiciendo, no estoy agrediendo o infringiendo el mandamiento de la palabra del Señor, pues entonces ahora hay cosas que claramente la Biblia dice que no hagamos. Y entonces cuando las hacemos, entonces estamos infringiendo la palabra del Señor. Ahora dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón. Y ahí hay un debate teológico muchas veces, ¿no? Porque ¿qué se refiere a las emociones? Se refiere al alma, se refiere a la mente. Mire, por el contexto del libro, yo creo que se está refiriendo a todo su ser. Todo su ser. Todo su ser, él dijo aún físicamente, yo decido, aunque me arrojen al foso de los leones, yo voy a adorar al Dios Altísimo, voy a obedecer al Dios de los cielos. Ahora Esdra, en el caso de Esdra, dice, termina el verso 9, ¿no? Diciendo, y la buena mano, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdra, ¿qué cosa? Había preparado su corazón, ¿para qué? Aquí la palabra corazón se está refiriendo a qué parte del alma, a la mente y a la voluntad, claramente. Porque después en el contexto, Edra parece que emociones, parece que no tenía. Porque mandó a separar a todos los hombres y las mujeres, ¿se acuerdan? No era que era un insensible. Pero, hermanos, muchas veces encontramos en la Escritura que la voluntad de Dios tiene un peso sobre la mente y sobre la voluntad. A veces las emociones pueden ser traicioneras, pero Dios siempre va a apelar a darnos el conocimiento. Mira, no toques el árbol, porque el día que toques el árbol morirás. Ya tienes el conocimiento. No lo hagas, no lo hagas. El día que toques el árbol morirás. Fue lo que necesitaba el hombre saber. No necesitaba saber más nada. Le dio la revelación. Y el hombre ahora ejerció su voluntad. Y decidió
transgredir el único mandamiento. Y de allí toda la desgracia que hemos sufrido hasta el día de hoy, por transgredir un mandamiento. Entonces, a la iglesia le es dada la oportunidad hoy de volver a decir, Señor, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a obedecerte. A que no se escuchan estas oraciones, a que no se escuchan, Señor, dame un corazón obediente. Señor, dame el coche, dame la casa, dame el marido, dame la mujer, dame los hijos, dame esto, dame lo otro. Pero ¿nos atreveríamos a decirle al Señor en esta noche, dame un corazón obediente? Porque promesa hay para el corazón obediente. Promesa hay. Y dice Número que Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que diga y se arrepienta. Y que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dice obedece y usted se esfuerza y ejerce toda su energía en buscar a Dios diciéndole, Señor, yo estoy decidido, ahora dame la fuerza, dame las ganas, dame el poder, porque así empezamos leyendo, ¿se acuerdan Lucas? Entonces enviaré la promesa del Padre. El Espíritu Santo de Dios, Él está en una de esas disponibilidades, en esas cosas que Dios ha dispuesto, en esas bendiciones que Dios ha dispuesto, es el Espíritu Santo de Dios que le va a ayudar a dejar de ser fornicario, adúltero, ladrón, mentiroso, blasfemo, borracho, todas esas cosas. Hipócrita, orgulloso, es el Espíritu de Dios que le va a ayudar y me va a ayudar. Entonces, la Biblia, volviendo allí ya para el último versículo que leemos, Lucas 24, he aquí, Lucas 24, 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder, de poder. No se puede vencer ese mal que está, que dijo el apóstol Pablo, no lo va usted a vencer por sí mismo. Ya le digo yo que no lo va a vencer. Él se encargará ese poder de seducirlo, de debilitarlo y de hacerle creer que usted no necesita, ni yo necesitamos depender de Dios. Para vencer el pecado ese propio, queremos vencer a veces queremos vencer los demonios que están en otro y no hemos vencido nuestro propio enemigo. Entonces, es importante que en esta noche podamos decirle al Señor, yo me voy a quedar en Jerusalén, Señor. Voy a esperar, yo quiero la promesa, Señor. ¿Sabe? Pensando en esto, ¿por qué le dice el Señor, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros? Punto y coma. Hace un silencio y el Señor le dice, los mira y le dice, pero quedaos en Jerusalén. ¿Por qué le dice eso? Porque Pedro y compañía, después que el Señor murió, se fueron, se volvieron a sus andanzas. Enseguida tiraban para el monte. Ahora ya se murió, fueron lindos estos 3 años de campaña, vimos cosas extraordinarias, pero ahora cada uno para su casa y el Señor va a apelar, mire, lo primero, no le dicen razonen, piensen en la promesa, no le dicen esperen a la voluntad, apela a la voluntad. Pero yo quiero que el Señor haga ya. No, el Señor va a trabajar con nuestra voluntad. Pidámosle en esta noche al Señor diciendo, Señor, revísteme de poder, Señor, porque solo no puedo. Veo que en mí y en mi voluntad, esencialmente en mi voluntad, Señor, muchas veces no quiere hacer tu voluntad. Sé que es un mensaje que no es un mensaje populista,
Pero como lo hemos visto, es un mensaje que está en la palabra del Señor. Señor, produce en mí, a través de tu presencia, el querer, el vivir en fe, Señor. Produce en mí. No se permita, no se permita, hermano y hermana, vivir con menos cuando Dios ha provisto más. No se lo permita. No se permita a usted mismo. Levántese en su interior y diga, Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame a obedecer. Te pido por favor que trabajes en mi voluntad, Señor. Tómese estos 7 días hasta el martes que viene. Tómelos con firmeza. Yo voy a hacer tu voluntad.